Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta tarde quiero hablarles acerca de cuán importante es que nosotros lleguemos a ser una iglesia compasiva. Una iglesia compasiva. Es fundamental, porque así lo requiere el Señor. Dice el verso 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Compasión o tener compasión es un sentimiento de pena, de ternura, pero sobre todo de identificación ante los males de alguien. Eso es tener compasión. Cuando nos identificamos, cuando alguien está atravesando por situaciones que le son contrarias, que son difíciles, en otras palabras, nos ponemos en su lugar. Y eso es tener compasión. La compasión es otra cosa más que empatía, porque a final de cuentas la empatía es un sentimiento de identificación con algo o con alguien. Hay que ser empáticos. Y qué hermoso es poder estar en una iglesia, en una congregación que sea empática, que tenga compasión, que sepa ponerse en el lugar de aquel que está atravesando por situaciones que le son contrarias. Es fundamental. Y eso fue lo que tuvo nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas son uno de los animales más tiernos, más sensibles, más indefensos. Y entonces cuando en el ambiente de las ovejas hay fieras salvajes que atentan contra su vida, una de las maneras de defenderse de ellas es que se juntan todas. Están todas una con otra, así, juntitas, a manera de proteger a sus crías y entre ellas. Si están dispersas, es muy fácil que el lobo o el animal salvaje las atrape y las devore y termine con ellas. Y eso fue lo que miraba Jesús sobre Israel. Las miraba como ovejas que no tenían pastor, dispersas. Por eso al verlas tuvo compasión de ellas. Déjenme decirle algo. La agenda de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio siempre estuvo saturada de la proclamación de la palabra. Él siempre andaba proclamando
la palabra. Es muy común, si nosotros leemos los evangelios, es muy común ver en ellos el verbo salió, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, que salió de Capernaum, que salió de Jericó, que salió de acá, de Samaria, que salió para allá, para acá. Este verbo salió refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de que Él salía de un lugar privado o de un lugar donde Él había pasado momentos con sus discípulos, salía de ahí para ir a predicar el evangelio. También a nuestro Señor Jesucristo se le puede ver saliendo siempre de una ciudad a otra. Y lo hacía luego de haber estado un buen tiempo compartiendo la palabra con mucha gente. Lo hacía porque Él tenía compasión. La actividad externa o visible de nuestro Señor era compartir siempre el evangelio, además de alimentar a los hambrientos y de sanar a los enfermos, porque no solamente iba a donde ellos estaban a compartir el evangelio, sino que también iba a sanar a los que estaban enfermos y de una manera u otra alimentar a aquellos que estaban necesitando. Recordamos nosotros aquellos milagros, ¿verdad?, de la multiplicación de los panes y de los peces. Fíjense, algunos estudiosos han dicho que nuestro Señor Jesucristo recorrió más de 5,000 kilómetros en sus 3 años de ministerio. Más de 5,000 kilómetros, caminando entre aldeas y pueblos, con el único fin y propósito de predicar la palabra y de sanar a los que estaban enfermos, libertar a los cautivos. ¿Se imagina la cantidad de kilómetros que nuestro Señor recorrió? Ahora, ¿alguna vez te has preguntado qué era lo que motivaba el corazón de Jesús para hacer lo que hacía? Porque la idea aquí es que nosotros podamos ser una iglesia compasiva. Una iglesia que se ponga en el lugar de aquel que está atravesando por situaciones difíciles. A mí me causa mucha tristeza, hermanos, cuando todavía encontramos en nuestras congregaciones, esto es en términos generales, encontramos en nuestras generaciones hermanos peleándose entre ellos mismos, discutiendo entre ellos mismos, criticándose entre ellos mismos, levantando murmuración entre ellos mismos. Y no puede ser. Cristo ya viene. Y después de muchos años que Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, para hacer en nosotros un cambio, una transformación, en muchas de nuestras congregaciones cristianas hay fuertes conflictos entre los hermanos. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo: una falta de compasión en nuestro corazón. Ahora, yo quiero decirle algo. No diga usted,
Hombre, ese mensaje es para fulanita, porque esa hermana, no, hombre. Yo creo, por 2 años casi estuvimos yendo en San Juan, Texas, a la universidad para aprender consejería familiar. Y una de las primeras cosas que nos dijo el director, y porque había muchos que íbamos en pareja, decía él: cuando esté escuchando el consejo, la enseñanza del consejo, consejería familiar, no le diga a su esposo, ahí te hablan. O no le diga a la esposa, esto es para ti, ¿estás oyendo? No, no, no. Usted está aquí, usted diga, esto es para mí, esto es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Todo va a ser para usted. Entonces, si nosotros queremos ser una iglesia compasiva, necesitamos atender a este llamado de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que motivaba a Jesús ser compasivo. Ahora, Jesús era compasivo, hermanos, con todos. Pero ¿qué era lo que lo motivaba? Mire, por medio de las declaraciones que nuestro Señor Jesucristo hacía, nosotros podemos darnos cuenta cuál era la motivación en su corazón, ya que en varias ocasiones el Señor manifestó a sus discípulos lo siguiente. Mire lo que manifestaba nuestro Señor Jesucristo. Una de estas cosas es cuando dijo: tengo compasión de la gente, o tengo compasión de las multitudes. Pero ¿por qué tenía compasión? Y concluía diciendo él: porque tienen hambre, porque están enfermos, porque son como ovejas que no tienen pastor. Vamos, porque están necesitados de compasión. Y lo que hacía Jesús era ponerse en el lugar de esa gente que estaba enferma o que estaba atravesando por situaciones que le eran contrarias. Jesús lo sabía todo. A él no se le escapaba nada. Y él sabía que si su conducta era de una manera errónea, era porque algo estaba pasando en su vida o algo había pasado. Y él se ponía en su lugar y tocaba al leproso y oraba con ellos y los amaba. Él tenía compasión. Y qué hermoso es tener compasión. Ahora, déjeme decirle algo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que muchas de las personas que le seguían no le amaban. Porque esto no se trata de tener compasión solamente con aquellos que amamos. Ay, fulanito me cae bien padre, le voy a amar y voy a tener compasión cuando necesite ella de mi compasión. Jesús sabía que mucha gente que le seguía no le amaba, sino que estaban con él solo por comida y por sanidad. Buscaban la sanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 26, dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero a pesar de esto, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos. Incluso obró milagrosamente ante aquellos que no le pidieron un milagro.
Y eso se llama compasión. No le pidieron un milagro a Jesús. Aún así, Él vio la necesidad, Él vio la condición, Él vio la situación y no esperó a que le dijeran ayúdame. No, Él lo vio y obró. Lucas capítulo 7, verso 11. Dice, mire lo que dice. Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y mire la condición, porque él lo sabía todo. Hijo único de su madre. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. El esposo se había muerto. El único hijo que tenía se había muerto. Por eso dice la Escritura que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Se puso en el lugar de ella en ese instante. Sola, sin marido, sin hijo, sin alguna esperanza de para qué sigo viviendo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Haga de cuenta que el Señor le dice: a ver, momento, no sigan, párense. Qué hermoso es esto. Párense. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Tuvo compasión de ella. Ella pidió que tuvieran compasión. No. Nosotros no podemos esperar a que la gente que está atravesando por situaciones de necesidad espiritual, de necesidad financiera o de cualquier tipo de necesidad, porque está atravesando un problema en el matrimonio, porque está atravesando con problemas de sus hijos, porque está atravesando problemas de salud. La iglesia tiene que ser compasiva. Ahí les hablan líderes, ahí les hablan pastores. No, todos tenemos que ser compasivos. No es un trabajo del ministerio pastoral, no es un trabajo del cuerpo de diáconos, de ancianos, de ujieres, de líderes congregacionales. Es un trabajo de la iglesia. Y la iglesia la componemos todos. Amén. Y todos tenemos que ser compasivos. No, es que yo siempre he buscado que se pongan en mi lugar. No. Ponte tú en el lugar del que verdaderamente necesita de tu compasión. Pero él tuvo compasión de ellos. Y sin que le pidieran un milagro, el Señor obró. El Señor manifestó su amor compasivo a personas a las que nadie quería mostrar compasión.
Porque siempre van a existir personas a las cuales nadie quiere mostrarle compasión. Se lo merece, él se lo buscó. Es que no entiende, y yo ya le dije, y esto, y lo otro. Y hay personas a las cuales nadie quiere mostrarle compasión. Mi hija ahora en el puente que hubo de vacaciones, mi hija les fue a Tijuana y dice que de ahí fue a San Diego, creo. Sí, San Diego. Y fue a un lugar cruzando ahí en San Diego que había un cuadro muy deprimente. Muchas personas que estaban drogadas. ¿Cuál es el nombre de las drogas? No, el nombre de la droga en sí. Esa cosa. Que andan como zombies. Y vimos videos y de veras que te rompe el corazón. Te recomiendo que veas un video de esas personas. Te rompe el corazón. Como si fueran zombies, así literal, de esas de las películas, los muertos vivientes. Así andan. Señoritas tiradas en el piso, semidesnudas. Dice, pa, hay jeringas ahí tiradas, las agarraban para volverlas a usar y drogarse. Y a esa gente ya nadie le muestra compasión. Y nosotros necesitamos ser una iglesia compasiva, porque Dios quiere que seamos una iglesia compasiva. Nuestro Señor Jesucristo mostró interés, fíjese, en la vida de una mujer prostituta que estaba en problemas, dice la Biblia, que estaba a punto de ser apedreada porque había sido encontrada en el acto del adulterio y la gente quería apedrearle. La ley decía que tenía que ser apedreada. No arrastraron al hombre que también cometía adulterio, no, nomás a la mujer. Pero nuestro Señor Jesucristo mostró compasión y les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y eso es compasión, ponerse, hermanos, en el lugar de aquel que está atravesando una situación difícil. Él tuvo compasión en la vida del ciego. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y se detuvo. Tráiganlo. Y lo sanó. Él tuvo compasión sobre la vida del esclavo de un centurión romano. Y mire que Roma estaba subyugando a Israel. Y este era romano. Y a pesar de que era romano, Jesús tuvo compasión de su criado. Y lo sanó. Tuvo compasión de un paralítico. Tuvo compasión de una familia devastada por la pérdida de su hermano, como eran Marta y María. Y lloró ante la tumba. Y la gente decía: wow, cómo le amaba, mira cómo está llorando. Tuvo compasión. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo lo que hizo, Él espera, hermanos, que quienes le seguimos a Él podamos hacer lo mismo. Tener compasión. Y es lindo tener compasión. Si bien es cierto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo
obró para ayudar a personas en sus necesidades terrenales, podemos ver también un clamor especial cuando se trata de las ovejas perdidas. Aquellas personas que están desamparadas y que están perdidas espiritualmente. No sé, espero equivocarme, pero como que la iglesia, en términos generales, estamos haciendo a un lado o no estamos tomando conciencia de que muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros seres queridos siguen perdidos en sus delitos y en sus pecados. Y a veces, no sé, me da a mí la sensación de que no nos importan. ¿Por qué digo que no nos importan? Bueno, porque no hacemos absolutamente nada para estarles constantemente y continuamente amolestándolos para que vengan a los pies de Cristo. Porque vemos que siguen sumergidos en sus pecados y a veces hasta nos reímos con ellos, celebramos con ellos, disfrutamos con ellos, cuando sabemos que si Cristo viene por ellos, se van a ir al infierno. Cuando Cristo venga y ellos no le hayan conocido como su Señor y como su Salvador, se van a ir al infierno. Y eso a nosotros nos debe de preocupar y nos debe ocupar. Aquellos que están perdidos espiritualmente. Ve conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 19. No hay. ¿Ya hay? Ah, sí, miren, porque está más grandote. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hasta el 44. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto decía nuestro Señor Jesucristo con respecto a Jerusalén. Oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Y Jesús se compadecía por sus hermanos, por su pueblo, por su nación, y lo llevaba a estar en ese ánimo de tristeza por la situación que atravesaba Jerusalén. El corazón del Señor se aflige cuando ve a personas que no han recibido la luz del Evangelio. El amor de Dios debe impulsarnos a ti y a mí a vivir por Él y a proclamar el mensaje de salvación. No puede pasar desapercibida la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, sabiendo que se pueden ir al infierno.
¿Te imaginas todo lo que van a sufrir? No, pues es que yo ya le dije y amonéstalo siempre, siempre. Es que él no quiere, no me importa que no quiera, yo tengo que estar constantemente sobre él o sobre ella. O así de plano, te da igual que tus hijos se pierdan. Y hablo de los hijos porque es nuestra familia más cercana que tenemos. Porque a menudo nuestra compasión no es como la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es que Él era Dios, es Dios, sigue siendo Dios y sí, ¿cómo nos vamos a comparar con Él? Una de las razones, hermano, y yo considero que es una de las razones principales por las que no desarrollamos compasión, es que no estamos dispuestos a ver la condición de las multitudes que nos rodean. Decía yo hace unos instantes, Él se lo buscó. Y cerramos nuestros ojos. No estamos dispuestos a ver las necesidades de las multitudes que pasan o que están pasando una vida de sufrimiento, una vida de incomodidades, una vida de enfermedades, una vida de hambre. Literal. Y no las estamos viendo porque simple y sencillamente ellos viven en lugares incómodos, en ciudades pobres. Otro, y sí me voy al hospital, tremendo. Este sí me dolió, o sea, sí me... Esa gente está en hospitales, en pueblos o ciudades alejados de nosotros, o están en lugares donde han sufrido una catástrofe en sus vidas, como ahora lo de los terremotos. ¿En dónde es? Turquía. ¿Saben cuántos muertos van? Demasiados. Pero escuchaba un comentario de que 2 semanas antes del terremoto en Turquía habían asesinado a no sé cuántos hermanos que habían aceptado la fe en Cristo Jesús. Wow. Los mataron en la plaza pública de Turquía, a la vista de todos. Aún así, debemos seguir mostrando compasión. En la medida en que nosotros vayamos a donde está esa necesidad, en la medida en que nosotros nos involucremos con la gente que está atravesando por situaciones difíciles, nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder ver la necesidad de aquellos. Cuando estaba yo en Matehuala estudiando en el Instituto Bíblico, cada domingo el director del instituto nos llevaba a pueblos, a ranchos, a lugares de San Luis Potosí para ir a predicar la palabra. Y hubo un lugar que a mí tocó mi corazón. Era una iglesia de puros niños, y ahí predicamos.
Y el director le preguntó que por qué tenía tantos niños, que de quién eran, que dónde estaban sus padres. Y el director dijo: no, son niños que nosotros recogemos de diferentes pueblos porque su familia los han abandonado. Y los tenemos aquí en la iglesia, y aquí en la iglesia los vestimos, le damos de comer. Y cuando yo vi ese cuadro, lo vi con mis ojos, yo dije: cuando yo sea pastor, voy a hacer un comedor para niños. Lo he hecho, tal cual no, pero dentro de nuestras posibilidades hemos tratado de bendecir a tanta gente como podamos hacerlo. Por eso de ahí tus ofrendas, tus diezmos, tu kilo de amor, no es para nosotros. No tenemos un palacio en Joyas del Pedregal donde estamos viviendo. Es una casa tan sencilla, tan humilde como la tuya. O en un descuido la tuya es mucho más elegante que la de nosotros. Y no renegamos de eso, al contrario, le decimos al Padre: gracias porque tenemos la oportunidad de bendecir. O sea, no te culpo porque tú no vayas a esos lugares, porque también yo a veces he fallado en eso. Pero escucha esto: los ojos ciegos a las necesidades y el dolor del prójimo son los que endurecen nuestro corazón. Cuando cerramos nuestros ojos a las situaciones de los demás, nuestro corazón se endurece. Sin embargo, cuando abrimos nuestros ojos y estamos atentos y compasivos a las necesidades de ellos, nuestro corazón se va a ablandar. Yo a veces se los he dicho también a ustedes, a veces vamos por un crucero y vemos gente ahí, niños con unas pelotitas ahí haciendo de payasito, o señoras con un niño acá, otros dos acá, vendiendo cualquier cosa. Les he dicho, yo siempre procuro traer feria ahí en el carro. Viene uno, viene otro, y a veces me tocan 5 cruceros y hasta que se acabe. Llego a casa y vuelvo a llenar el de este. Me da compasión. Y a veces hay gente vendiendo y le digo a mi esposa: cómo quisiera tener bastante dinero para decirle cuánto es en todo esto. Ándale, ten, ya vete a dormir, vete a descansar. Soy muy dado a ver videos de este corte, de gente compasiva. Al principio yo decía: que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, o algo así, ¿verdad? ¿Para qué lo publicas y para qué Pero ¿sabes qué? Entendí que muchas de las personas que ven este tipo de videos, su corazón se ablanda. Su corazón se ablanda, porque cuando nuestros ojos se cierran a las necesidades de los demás, nuestro corazón se endurece. Cuán importante es saber por lo que están atravesando, cuál es el motivo de su situación, por qué son así. Necesitamos investigar, preguntar, ser compasivos. Y hay muchos por los cuales podemos tener compasión. Por los ancianos, que muchas veces hay ancianos desamparados. Por las viudas que verdaderamente son viudas, dijo el apóstol Pablo. Porque hay viudas que tienen a sus hijos, y sus hijos tienen que ser responsables con su mamá que ha quedado viuda.
Pero hay viudas que no tienen absolutamente a nadie. Con esas, dijo el apóstol Pablo, hay que tener cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los que pasan necesidad económica o de los que sufren un tipo de enfermedad. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice las Escrituras hablando de Él: y salió, y fue, y vio, y sintió compasión, y obró. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso del 2 al 8. Necesitamos ser una iglesia compasiva. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, tenemos que ver a los demás como alguien superior. No podemos ver a alguien inferior. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mi casa, mi carro, mi dinero, mi comida, mi. Sino cada cual también por lo de los otros. Eso es duro para la iglesia. Ver la necesidad de los otros sobre la nuestra. Cada vez que alguien dice: pastor, me compré un carro, ¿sabes qué gusto me da? Cada vez que alguien dice: pastor, ya me dieron la casita, ¿sabes qué gusto me da? Eso es lo que nos enseña la palabra. 6:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios encarnado, tú no eres nadie. No. Él era Dios, es Dios, seguirá siendo Dios, pero no usó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Escucha, tomando forma de siervo. El Dios creador de los cielos y de la tierra, de las estrellas, del universo y de las galaxias, tomó forma de siervo. Y un siervo viene a servir, no para ser servido. Aleluya. Hecho semejante a los hombres, terminamos con el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate hasta dónde fue. Imagínate si Jesús no tuvo compasión de nosotros, porque estábamos perdidos y sin esperanza. Y Él tuvo compasión de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo llegó a ir a lugares donde no fue bien recibido por ser judío, pero aún así Él fue. Él fue a donde estaba la samaritana y fue hasta allá. Dijo, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Él tenía un corazón compasivo. Oye, si estos cuates no me hablan, pues ¿por qué yo les voy a hablar? Saco la vuelta y no los quiero ver. Vámonos, váyanse a la porra, hijos del diablo.
No. Él sabía que había una mujer que 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. O sea, él sabía que había una mujer que necesitaba el mensaje de la cruz. Bueno, todavía no estaba el mensaje de la cruz, ¿verdad? Pero el mensaje de gracia. Él lo sabía. Le era necesario pasar por Samaria y se arranca a ir a Samaria. Y sabía que no querían a los judíos. Y a pesar de que no los querían, tú no me quieres, pero yo sí te quiero. Y hazle como quieras. Amén. Por eso cuando alguien me dice, pastor, es que fulanito no me quiere saludar, párate enfrente y salúdale, hombre, pastor, tal. Amén. Así que usted no me haga eso a mí, porque yo voy, es más, voy a la hora de la cena en su casa y la visito. Amén. Aunque me haga boneless. Bien perdido yo, ¿verdad? Aunque me haga boneless. Y no solamente fue a ver a aquella mujer que necesitaba, él sabía, porque él todo lo sabe, que había un pueblo que necesitaba escuchar el mensaje. Y esa mujer fue y le habló a todos los de Samaria, vengan, se me hace que he encontrado al Mesías. Y estuvo con ellos. Y luego ellos no querían, fíjense, en primera parte, ¿eres judío? ¿No puedo estar hablando contigo? Pero luego cuando escuchan el mensaje, cuando ven a un Cristo compasivo, que se interesó por ellos y por sus necesidades, y al último le decían, no te vayas, síguenos hablando de estas cosas tan hermosas. La compasión gana almas. Cuando salgamos a estos lugares llenos de necesidad, hermano, estaremos más expuestos a experimentar una de las cosas más hermosas y avivadoras que hay en la vida de un cristiano, o que un cristiano puede experimentar, que es la bendición de poder guiar a alguien por medio de la enseñanza bíblica a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Poder decir, esa alma yo me la gané para Cristo. ¿Te imaginas qué hermoso? ¿A poco no es padre? Poder decir, o que alguien se levante y que diga, yo quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hermanita Carmen, porque gracias a que ella me visitó cuando yo más lo necesitaba y me enseñó la palabra, ahora estoy aquí firme en los pies de nuestro Señor Jesucristo, y ahora yo sigo su ejemplo predicando la palabra. Puedo decir que ella es mi madre espiritualmente hablando. ¿Quién tiene hijos espirituales aquí? Cuerda. Son 5 nada más. ¿Tú eres papá o todavía estás soltero? Las dos. Es papá y soltero. Ojo. ¿Cómo que es papá? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Necesitamos ser padres espirituales de alguien. Necesitamos procrear hijos espirituales. Amén. Ya termino. Esta generación, hermanos, o en esta generación, muchos están sumergidos en sus planes, en la comodidad de su vida. Otros están sumergidos en el trabajo, en los estudios. Hay pastores que están sumergidos aún en sus propios ministerios. Por tal motivo se ha dejado a un lado la proclamación del evangelio entre los perdidos. Y hacemos muchas cosas como cristianos
Y no es que esté mal, pero hemos dejado de hacer a lo que Dios nos mandó. Ser ganadores de almas. Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué nos dio vida? Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale un fuerte aplauso. Para eso Dios nos llamó. Ya lo demás es lo de menos. Que si hacemos tamales, que si hacemos tortas, que si esto, que si lo otro, que bautizos, que no. Nos llamó para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Ahora te hago una pregunta. Porque yo quiero suponer que todos los que estamos aquí somos salvos, pero habiendo experimentado la salvación en nuestra propia vida, ¿no procuraremos la salvación de nuestros seres queridos? Amén. ¿No la vamos a procurar? Decía hace unos, sabiendo lo que les espera. ¿Podemos dormir tranquilos? ¿A gusto? No hay día en la cual yo esté orando por mi familia, yo esté reflexionando sobre mi familia. Y cuando les veo y tengo la oportunidad de verles, como ahora mi hermano Américo Mario, que estaba internado, yo le decía: es tiempo de que busques de Dios, hermano. Hoy la libraste, pero ¿qué tal si no la libras? ¿Dónde estuvieras ahorita? Y él es muy sensible, es el más chico, es el más grandote de estatura, pero es el más, tiene corazón de pollo. Luego llora. Dice: sí, ya sé. Si ya sabes, ¿por qué no buscar del Señor? ¿Estaremos en paz sabiendo que nuestros hijos se pierden? Ponte de pie. ¿Estaremos en paz? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Necesitamos que esta iglesia sea una iglesia compasiva, empática con las necesidades de los que más necesitan. No podemos cerrar nuestros ojos a las necesidades. Reitero, si nosotros cerramos a nuestros ojos a la condición de los que están necesitando, nuestro corazón se va a endurecer. No vamos a tener misericordia, no vamos a ser compasivos, no vamos a ser empáticos. Por eso a veces la importancia de visitar lugares donde hay esa grandísima necesidad de que escuchen el evangelio del Señor, de ver la condición de ellos en la cual están, quizá en pobreza, quizá en miseria, quizá en enfermedad, quizá en muchas cosas pueden estar sumergidos. Y tú y yo no podemos cerrar nuestros ojos o tener una indiferencia por lo cual, en la cual ellos estén atravesando. La importancia de que Dios levante misioneros, de que la iglesia envíe misioneros en la medida de nuestra capacidad, pero
enviar misioneros, levantar misioneros. Ve, aunque sea este rancho que está aquí en mismo Nuevo León, no vayas a las naciones, pero aquí hay lugares. Amén. Que Dios nos ayude a ser una iglesia compasiva, a ponernos en el lugar de los demás. Amén.